Buenas tardes, compañeros de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Nariño, Alto Putumayo, CETAP Pasto. Un saludo muy especial para el docente David López, tutor de la materia Proyecto Futuro 3. Octavo semestre, fin de semana. En esta tarde les queremos dar a conocer las líneas de investigación de la economía de lo público. Mi grupo está conformado por Caterine Córdoba y mi persona, Juliet Castro. A continuación les vamos a dar a conocer las líneas de investigación de la economía de lo público. Para iniciar, vamos a dar un concepto de la economía de lo público. La economía pública o economía del sector público o teoría de la hacienda pública es el estudio de las políticas públicas de un gobierno desde el punto de vista de la eficiencia económica y la equidad económica. Este estudio incluye el análisis de los impuestos y de los gastos del gobierno. Este tema abarca una serie de temas, incluyendo los fallos del mercado, externalidades y la creación y aplicación de las políticas gubernamentales. La economía pública se basa en la teoría de la economía del bienestar. Se utiliza en última instancia como una herramienta para mejorar el bienestar social. Como líneas de la economía de lo público encontramos las finanzas públicas, los servicios públicos y regulación, globalización y nuevos modelos de economía pública, privatización y gestión de lo público, presupuestos participativos, contratación pública, bienes públicos, educación, salud y externalidades que en ellas encontramos lo que es medio ambiente y la contaminación. Además, también el federalismo fiscal y la descentralización. Empezamos con finanzas públicas. Finanzas públicas. Se entiende por finanzas públicas el conjunto de actividades y decisiones administrativas que conducen a una empresa a la adquisición y financiamiento de sus activos fijos, lo que es terreno, edificios, mobiliario, etc., y circulantes que entendemos como efectivo, cuentas y efectos por cobrar, entre otros. El objetivo principal de las finanzas es el de ayudar a las personas físicas o jurídicas a realizar un correcto uso de su dinero apoyándose en herramientas financieras para lograr una correcta optimización de los recursos. Continuamos con otra línea de investigación que es servicios públicos y regulación. Como concepto de servicio público, entendemos que es la prestación realizada por la administración pública de manera directa o indirecta para la satisfacción concreta de necesidades colectivas. Entre las características del servicio público, entre unas de ellas, encontramos que es una actividad de prestación que el Estado asume por organización propia o por delegación. El servicio público goza de una protección especial. Los servicios públicos tienen una prestación regular, continua, contraprestación económica y generalidad del servicio. Unos de esos servicios públicos son el agua, la luz, el teléfono, el alumbrado público, y estos servicios públicos satisfacen necesidades colectivas. Se prestan de manera regular y continua, suelen reservarse al Estado, están sujetos al derecho público y los ciudadanos tienen derecho a su prestación. Todas las actividades administrativas del Estado poseen estas características. Las características del servicio público. En primer lugar, es una actividad necesaria al ser del Estado y a la vez indispensable para la vida de la sociedad. Los servicios públicos están dirigidos a la utilidad general del público, por ello un usuario tenga un derecho abstracto a la presentación del servicio público. Los tres elementos esenciales en los servicios públicos son la administración pública, la entidad gestora, el usuario, habiendo una relación de dependencia generadora de derechos y obligaciones.
Continuando con otra línea de la economía de lo público, encontramos la globalización y nuevos modelos de economía pública. Como concepto de globalización, encontramos que es el término que proviene del inglés globalization, donde global equivale a mundial. Hay quienes creen que el concepto más adecuado en castellano sería mundialización, derivado del vocablo francés mondialisation. Podemos decir que la globalización tiene como objetivo y orígenes políticos y económicos, está cimentada por los medios masivos de comunicación y su influencia es sobre los aspectos socioculturales, políticos y económicos de los involucrados. El mundo entero, en otras palabras. Los beneficios potenciales de la globalización son economía y mercado globales, acceso universal a la cultura y la ciencia, mayor desarrollo científico y técnico. Dentro de los riesgos de la globalización está el aumento excesivo del consumismo, posible desaparición de la diversidad biológica cultural. Se pone más énfasis en la economía financiera que en la economía real. Su rechazo por grupos extremistas conduce al terrorismo, mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Otra línea de la economía de lo público es la privatización y gestión de lo público. Encontramos que es una concepción que el sector público hace al sector privado, de la facultad de realizar una actividad anteriormente reservada a aquel. Por consiguiente, la privatización es el traspaso de la gestión y o de la propiedad parcial o total de un bien público al sector privado, con el objetivo primordial de mejorar la asignación de los recursos. Como definición de gestión pública tenemos que la gestión pública se puede definir como el conjunto de acciones, procesos e instrumentos que emplea un Estado y las entidades públicas para el logro de sus fines, objetivos y metas. También se le suele denominar como el ejercicio de la función administrativa o ejecutiva de un Estado o gobierno. Presupuestos participativos. Es el instrumento de política y gestión pública concentrada a través del cual las autoridades locales y las organizaciones de la comunidad debidamente representadas definen el conjunto de qué quieren lograr, cómo quieren hacerlo y hasta dónde quieren orientar los recursos. El presupuesto participativo permite propiciar la participación vecinal, aprovechar las potencialidades del gobierno local para mejorar la calidad de vida de la comunidad, en función de las necesidades locales, lograr consensos, acuerdos y compromisos con la comunidad, priorizar los proyectos y utilizar adecuadamente los recursos públicos para obtener los mejores resultados. Como otra línea de investigación de la economía de lo público encontramos qué es la contratación pública. Primero, definamos qué es un contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que genera unas obligaciones. En la contratación pública, cuando las entidades públicas contratan con personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus obligaciones. Las partes del proceso de la contratación. Contratante. Paga por recibir el bien o servicio que contrata. Para el caso es el Estado. El contratista. El contratista es aquel que provee el bien o servicio contratado y recibirá un pago por ello. ¿Qué nos permite la contratación pública? Es un instrumento del Estado para cumplir con sus metas. Es el instrumento de ejecución del presupuesto. Proporciona reglas de juego para usar los recursos públicos. Anualmente se utilizan muchos recursos en inversión, como en construcción de carreteras, puentes, construcción de escuelas, colegios, centros de salud, entre otros. Recursos de dinero atractivo ¿para qué?
Las empresas privadas, ganancias económicas, los gobernantes, desarrollo de su gestión y para las comunidades la satisfacción de sus necesidades. ¿Qué es un bien público? Es aquel que, una vez que se ha producido una determinada cantidad del mismo, ésta puede ser consumida simultáneamente por todos los miembros del colectivo social. Las características encontramos que no son excluyentes. No es posible impedir a una persona el consumo del bien. Es un bien gratuito. Ejemplo, la emisora de radio, la defensa nacional, tal es caso del alumbrado público, la educación y la salud. Federalismo fiscal y descentralización. Hace referencia a la autonomía fiscal de las entidades territoriales, la adjudicación de funciones y mecanismos que el nivel central de gobierno deja en manos de las entidades territoriales como departamentos y municipios. Muchas gracias. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.